Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Hoy el canal se honra con la presencia de un estimado doctor, especialista de primer grado en neurofisiología, formado en el Centro de Neurociencias de Cuba, un centro de investigación científica dedicado a estudiar el cerebro. Me estoy refiriendo al doctor Mario Ángel Crespo Delgado. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Revisando el currículum vitae del doctor Mario Ángel Crespo Delgado, es doctor en medicina. En diciembre del 2021 alcanzó el título de especialista de primer grado en neurofisiología clínica. Fue jefe del laboratorio de neurofisiología clínica y audiología del Hospital Pediátrico Docente William Soler Ledea en Ciudad de La Habana, jefe de la unidad de telemetría y video electroencefalografía para la evaluación de niños con epilepsia fármaco-resistente candidatos a tratamiento quirúrgico, evaluador principal de neurología y neurofisiología clínica del Grupo Nacional de Neurodesarrollo Infantil, ubicado en el Centro de Atención Temprana para la Vigilancia de los Trastornos del Neurodesarrollo en el Hospital Pediátrico William Soler. Es miembro tanto de la Sociedad de Neurociencias de Cuba, de la Sociedad Cubana de Neurofisiología Clínica. Ha recibido 17 cursos de posgrado y especialización. Entre ellos se encuentra neurofisiología y neurociencias clínica, neurología clínica, electroencefalografía clínica, potenciales evocados, neuroconducción, electromiografía clínica, cronobiología y medicina del sueño, actualización en técnicas de electroencefalografía y polisignografía, método de análisis de la actividad eléctrica cerebral, epilepsia fármaco-resistente, enfermedades neurodegenerativas, neurobiología celular, plasticidad neural, entre otros. Dentro de las investigaciones realizadas se encuentran los patrones de conectividad funcional derivados de la electrocorticografía intraoperatoria y el electroencefalografía de superficie en pacientes con epilepsia focal fármaco-resistentes. Otro proyecto, modificaciones en las redes neurales en niños con encefalopatías epilépticas. También participó en el proyecto de investigación modulación de la memoria de trabajo en sujetos sanos mediante la estimulación eléctrica transcranial. El médico ha tenido una larga experiencia, una experiencia profesional. Primero se formó como neurofisiólogo en el Centro de Investigación de Neurociencias de Cuba. Luego especialista en jefe del Laboratorio de Neurofisiología Clínica y Audiología del Hospital Pediátrico Universitario William Soler. Durante su experiencia profesional ha adquirido un vasto dominio de las técnicas para el diagnóstico de enfermedades neurológicas que afectan tanto a niños como a adultos, sobre todo la epilepsia, las miopatías, las neuropatías y enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, los últimos 2 años se ha volcado en la investigación de los trastornos que interfieren o detienen el neurodesarrollo infantil. Como resultado de toda esta larga experiencia que ha tenido en el campo de la investigación científica y en la clínica, en junio del año 2022 recibió el Premio Anual de Salud en La Habana, Cuba, con el proyecto de investigación modificaciones en las redes neurales de niños con encefalopatías epilépticas sometidos a cirugía desconectiva y o receptivas. Como ustedes pueden apreciar, la vasta experiencia que tiene el doctor, a pesar de su juventud, tiene una trayectoria científica, académica y por lo tanto lo consideramos como autorizado para hablar del tema. En este proceso de los trastornos del espectro autista, un neurofisiólogo no puede faltar. Pero para eso tenemos que tener un conjunto de elementos, de basamentos científicos para poder entender a posteriori el papel que juega en el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo. Doctor Mario, para mí es un placer su visita en el canal Genomiciencia. Realmente el canal se honra con su presencia
porque sabemos que la neurofisiología es una especialidad muy importante. Usted conoce que estamos desarrollando una saga de conferencias relacionadas con los trastornos del neurodesarrollo, en especial los trastornos del espectro autista. Y hemos enfocado a los internautas precisamente la importancia que tiene el equipo multidisciplinario e interdisciplinario en la atención médico integral de estos pacientes, dado por el enfoque multifactorial. Y estoy muy convencido de la importancia que tiene la participación del neurofisiólogo en atendimiento clínico de estos pacientes. Entonces, para comenzar con nuestra entrevista, yo quisiera que usted, ante todo, para poder tratar que los internautas tengan conocimiento preliminar relacionado con estos temas, para usted, ¿qué es la neurofisiología y qué son los trastornos del neurodesarrollo? Bueno, primero que todo, muchas gracias por haberme invitado a este programa. Estoy muy orgulloso de transmitir lo poco que sé o lo mucho que sé, mis conocimientos al respecto, sobre todo la neurofisiología, que es mi especialidad, y los trastornos del neurodesarrollo, que hace un tiempo para acá han sido mi campo de estudio. Primero que todo, doctor, voy a decirle que la neurofisiología es una rama de la neurociencia, ¿ya?, que se encarga del estudio del sistema nervioso, fundamentalmente en el diagnóstico y pronóstico de condiciones neurológicas. A través de esto, para lograr esto, nos basamos en una serie de técnicas fundamentales. Digo fundamentales porque en dependencia de los laboratorios de investigación se pueden combinar, se pueden hacer muchas pruebas al mismo tiempo, al unísono, para lograr resultados y para la investigación de ciertas enfermedades. Pero básicamente tenemos el electroencefalograma, la polisonografía o estudio del sueño, tenemos los potenciales evocados, los estudios de conducción nerviosa y la electromiografía. Muy bien. Y entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, para que la neurofisiología tenga un papel muy importante en la atención clínica, por supuesto, necesita de un conjunto de herramientas tecnológicas. Necesitamos. Realmente, para todo este tipo de estudios, contamos con dos equipos principales. O sea, contamos con un equipo para hacer los electroencefalogramas, contamos con un equipo para hacer la polisonografía y otro equipo que también nos permite sacar los potenciales evocados, los estudios de conducción nerviosa, las electromiografías. Pero generalmente nos basamos mucho en la tecnología y en el análisis, en el mapeo para hacer el mapeo cerebral de software específico. Tenemos el electroencefalograma cuantitativo, nos basamos además en softwares, en programaciones para sacar la conectividad cerebral. O sea, utilizamos una gama amplia tanto de hardware como de software para lograr nuestro fin común, que es el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades neurológicas. Además, también utilizamos mucho en la práctica clínica un equipo para la estimulación cerebral invasiva, que puede ser tanto magnética como eléctrica. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro encuentro, y vamos a hablar de las ventajas que tienen estas estimulaciones. Realmente, para mí, la neurofisiología es una especialidad muy compleja, muy difícil, y al mismo tiempo está jugando un papel muy protagónico, sobre todo en el diagnóstico y en la terapéutica de todas las enfermedades y sobre todo de los trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, yo pienso que de aquí en adelante vamos a contar con su presencia, doctor, para que nos hable de cada uno de estos aspectos. Pero yo quisiera que usted me abordase con profundidad para que los internautas sepan la función de cada uno de estos estudios, de estas técnicas electrofisiológicas que existen. No nos vamos a circunscribir porque estamos hablando primeramente de neurofisiología. Vamos a tratarla como ciencia, como especialidad médica. Al fin, vamos a hablar de la neurofisiología y las ventajas que ofrecen los estudios que nosotros hacemos y que, por supuesto, nos van a servir para el diagnóstico y el pronóstico de enfermedades del neurodesarrollo. Vamos a hablar sobre los potenciales evocados, que es una de las que más utilizamos, porque los potenciales evocados son la actividad eléctrica de ciertas poblaciones neurales ante la aplicación de un estímulo. Y voy a parar ahí porque voy a decir estímulo específico, porque para lograr evocar esa respuesta, la vía
que estamos estudiando requiere de un estímulo específico. Y voy ahí, por ejemplo, no podemos evocar con luz una respuesta auditiva. Y no podemos evocar con sonido la huella visual. Entonces requiere un estímulo específico para... El estímulo específico auditivo sería un sonido, el estímulo específico visual sería la luz, y un estímulo eléctrico para el estudio de las vías somatosensoriales o la dorsal-lemniscal, que es como comúnmente se conoce en medicina, la cordonal posterior. Además de eso, tenemos el estudio de conducción nerviosa, que es la respuesta de los nervios periféricos. Ahí estudiamos los nervios periféricos y básicamente es también un estímulo eléctrico y se puede registrar tanto en músculo como en el mismo nervio la respuesta tanto motora como sensitiva respectivamente. Tenemos también la electromiografía, que es un estudio que se hace introduciendo una aguja en el músculo para registrar tanto la actividad muscular, neuromuscular, nervio y porción proximal, y nos permite el estudio de lo que es plexo, raíces, y muy útil, o sea, lo utilizamos mucho en la práctica clínica con el fin de diagnosticar si hay radiculopatías y si hay plexopatías, y podemos topografiar también, o sea, es un estudio muy útil en la parte neuromuscular. Y vamos a hablar, y lo dejé para último, porque no sea el menos importante, sino porque es vamos a decir, la madre de la neurofisiología, es el señor importante de la neurofisiología, que es el electroencefalograma, o sea, la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Pero antes de ir a esta parte que usted me va a decir, la utilidad que tiene la electroencefalografía, o sea, el papel que juega la electroencefalografía en el diagnóstico de muchas enfermedades cerebrales, yo quisiera, para que los internautas entiendan el papel que juega, ejemplo, la neurofisiología cuando tenemos un trastorno auditivo, un trastorno visual, un trastorno medular, un trastorno de nervio periférico. ¿Es igual el diagnóstico o es igual la conducta neurofisiológica en cada una de estas lesiones? A ver, primero vamos a partir de una cosa, o sea, lo más importante es la clínica que tenga el paciente. Y nosotros como médicos tenemos que tener una herramienta clínica en la mano, porque de ahí depende todo. Si nosotros tenemos una clínica que vamos a decir que no es la más clara, porque muchas veces los pacientes no traen una clínica muy clara, en la electrofisiología, la neurofisiología nos da claramente, en más del 90% de las veces nos da la etiología y nos ayuda mucho para orientar en el diagnóstico clínico. Ahora, los trastornos auditivos, sí, los trastornos visuales también son fácilmente identificables mediante la electrofisiología. De hecho, una de las ventajas que nosotros tenemos con los potenciales evocados es que antes de tener manifestaciones clínicas, o sea, en un estado subclínico, ya podemos tener una modificación de la respuesta del potencial. O sea, no tenemos manifestaciones clínicas, pero ya el potencial nos está diciendo que algo no anda bien con la vía. O sea, que hay signos de desmielinización. Porque es lo que podemos decir, es una patología axonal, es una patología desmielinizante, es mixta, y nos da esa idea. Pero la ventaja que tiene es que no son invasivos, no son cruentos, pero que subclínicamente podemos también tener una respuesta y podemos empezar una terapéutica antes de que el paciente comience a tener una sintomatología muy fuerte. A ver, esta primera imagen que podemos ver aquí es unos ejemplos que traje de la morfología y del registro de un potencial evocado auditivo de tallo cerebral, como normalmente nosotros utilizamos en la parte neurofisiológica, PATC por sus siglas, y podemos ver que es una respuesta o un trazado compuesto de 7 picos u ondas. De ellos, los más importantes
son el pico 1, el pico 3 y el pico 5, porque son los más replicables y los que siempre aparecen, porque podemos tener registros donde no tenemos ni 2, ni 4, ni 6, ni 7 y no representan una anomalía. Además, no hay ninguna entidad patológica relacionada con la ausencia de estos picos hasta el momento. Entonces, podemos ver que cada una de estos picos u ondas se relaciona con una estructura neurológica específica. Por ejemplo, el pico 1 es la periferia, potenciales francos, potenciales de acción de la periferia, el pico 3 con puente y el pico 5 con mesencéfalo. Entonces, la ausencia, el corrimiento de latencia, la disminución de amplitud nos puede dar la etiología, o sea, si es desmielinizante o es axonal y en qué lugar se encuentra o en qué lugar entre uno y otro estamos viendo una entidad. Por ejemplo, tenemos una respuesta normal del pico 1, pero tenemos un corrimiento de latencia del pico 3 y del pico 5. Entonces podemos decir que tenemos una lesión desmielinizante entre la periferia y el puente. No podemos quizás determinar específicamente dónde entre estos dos lugares, pero sí tenemos una visión más específica de qué tipo de lesión tenemos y dónde encontrarla. Igual pasa si está entre el pico 3 y el pico 5. Tenemos una normalidad del pico 1 en cuanto a latencia, una normalidad de latencia del pico 3, sin embargo el pico 5 lo tenemos corrido y esto nos quiere decir que tenemos una lesión desmielinizante entre el puente y el mesencéfalo. Y así vamos trabajando la neurofisiología porque damos tipo de lesión y además damos una topografía. Podemos ver aquí abajo, en otro de los ejemplos que traje, que tenemos una respuesta del pico 1, no tenemos pico 3 y tenemos un esbozo o una pequeña respuesta del pico 5. Eso nos quiere decir que no hay respuesta del pico 3, por tanto hay una lesión axonal de puente. Y con esto podemos dar un perfil neurológico, le damos un perfil neurológico al PATC. Ahora vemos a la derecha, vemos el perfil audiológico cuando lo usamos para detectar las pérdidas auditivas. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros debemos tener una respuesta eléctrica del potencial, debemos tener una evocación de la respuesta a los 30 decibeles. NHL, que son las siglas de este tipo de audición. Entonces tenemos una respuesta y lo que vamos haciendo es dando estimulaciones con intensidad descendente, o sea, comenzamos entre 85 y 90 decibeles, bajamos a 70, a 50, a 30. 30 debe ser la última estimulación que nos evoca una respuesta. Sin embargo, si a 50 ya no tenemos una respuesta, pues subimos un poco más. Si a 40 ya no tenemos una respuesta, subimos un poco más. Hasta donde logremos la evocación de la última respuesta, ahí vamos a dar un umbral auditivo. Y eso es lo que normalmente nosotros hacemos como una detección de la audición del paciente. Claro, también deberíamos hacer algo más objetivo como una audiometría tonal o un potencial de estado estable que también pertenece a la parte neurofisiológica, pero esto nos da una buena idea para por lo menos determinar si es un déficit auditivo de ligera cuantía, mediano, severo, profundo. Más o menos podemos darnos una idea. Relacionado con los trastornos visuales mediante potenciales evocados visuales, ¿qué usted nos puede profundizar al respecto? A ver, los más sensibles a la detección de enfermedades neurológicas desmielinizantes, por así decirlo, es el potencial evocado visual. Tiene una utilidad clínica muy grande porque es lo que estaba hablando, es uno de los primeros que determina si hay una enfermedad desmielinizante y que desde la etapa subclínica nos está dando señales. Y podemos ver aquí esta respuesta a la parte izquierda es una respuesta del potencial evocado visual, PEV por sus siglas, a patrón, porque lo podemos hacer tanto a patrón como con goggles o gafas. Realmente el patrón lo usamos en aquellas personas que cooperan, que son capaces de sentarse delante de una pantalla que se va a comportar como un tablero de ajedrez que se mueve para un lado y para otro. Y el potencial evocado visual a gafas
que es el que usamos en aquellas personas que no cooperan, dígase monitoreo intraoperatorio en los niños pequeños que no cooperan para sentarse en una pantalla, o cuando hay traumatismos craneoencefálicos y necesitamos ver si quedó algo funcionando de la vía visual. Entonces, como pueden ver, morfológicamente no tienen mucho que ver, aunque desde el punto de vista neurofisiológico nosotros sí logramos identificar las similitudes. Pero bueno, aquí vemos realmente una respuesta evocada de 3 picos, una N75, una P100 y una N135, que es lo que nos da a nosotros si están corridos en latencia, sobre todo la latencia del componente principal o P100, si está corrido en latencia, si está disminuido en amplitud, el tipo de lesión, y la diferencia de latencias interoculares es la que nos va a decir a nosotros si está prequiasmático, retroquiasmático, o si no podemos dar una topografía específica de dónde se encuentra la lesión. O sea, nos ofrece mucha información. Bueno, y también muchos de los trastornos del neurodesarrollo presentan alteraciones medulares. ¿Cómo nosotros podemos enfocar estos tipos de lesiones? ¿Qué papel juega la neurofisiología en el diagnóstico de las lesiones medulares? Realmente, de los que más acuden a consultas de neurología por trastornos desmielinizantes que tienen lesiones medulares, lo que más utilizamos es el potencial somatosensorial, y vamos a hablar específicamente de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante y que es muy frecuente, tristemente e infelizmente, en las consultas de neurología. Y este es uno de los potenciales indispensables en la investigación de este tipo de pacientes. Y aquí podemos ver, a la parte izquierda, podemos ver un ejemplo de un potencial somatosensorial de miembros inferiores, un PES, como decimos en la práctica clínica, PESS, un potencial evocado somatosensorial, que básicamente lo que va a hacer es el estudio de la vía dorsolembical o vía cordonal posterior. Y el componente principal es la P40, que es la que nos va a decir si es desmielinizante por un corrimiento de su latencia o si es axonal por una ausencia de su morfología. Entonces también registramos un potencial lumbar que lo colocamos en L1, entre el E1 y el E5, para sacar la respuesta de por dónde entra toda esa información sensitiva de los miembros inferiores. Ahí en la intumescencia lumbar, o sea, ponemos un electrodo encima de la intumescencia lumbar, y en la P40 la registramos en la corteza somatosensorial. ¿Ya? En la corteza somatosensorial o giro postcentral. Y entonces tenemos una topografía si está por encima del nivel lumbar, que no nos está afectando por debajo del nivel lumbar, o sea, antes de que entre toda esta información sensitiva de los miembros inferiores, o si está entre el potencial lumbar y la P40, o sea, todo el recorrido de la médula, o si es una lesión subcortical que solamente nos está afectando la P40. Entonces, del lado izquierdo tenemos un potencial somatosensorial de miembros superiores. Es muy poco utilizado en la práctica clínica, porque si nosotros estamos pensando en una enfermedad desmielinizante, nos es más práctico estudiar desde el punto lumbar hasta la corteza cerebral que solamente estudiar cérvico-cortical. O sea, no nos va a cubrir todo el espacio que nosotros queremos, y es menos usado, pero bueno, también es muy útil en cuanto a lesiones cervicales, en cuanto a lesiones que nos pueden afectar los miembros superiores, y por eso lo utilizamos, aunque en menor cantidad de veces lo utilizamos. Y tenemos una respuesta de corteza, que la llamamos N20, tenemos una respuesta cervical en N13, que lo ponemos en la prominencia de C7, y tenemos una respuesta de plexo braquial, que es una respuesta que ponemos justo encima del punto de ER, que es el punto, de hecho es uno de los potenciales de campo cercano, porque estamos registrando específicamente encima del plexo. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.